Bienvenidos a la tertulia, los saludamos con muchísimo gusto, la vamos a pasar muy bien, tenemos un tema de lo más interesante. Síganos en esta transmisión en vivo o la pueden ver posteriormente en nuestros canales de Paralelo 23 de YouTube, de Facebook y en el sitio www.paralelo-medio23.com. Sírvase un cafecito, un atolito con gorditas de Juan Carrasco, un té, un tequila, un vino tinto, un mezcal. Sabemos que a algunos de los participantes aquí les gusta mucho el mezcal y también el vino tinto. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la plática. ¿Quién es mezcalero o mezcalera? ¿No? De corazón, sírvanse algo. La vamos a pasar muy bien. En un momento comenzamos. Adelante, David. Sinaloa es líder nacional en producción pesquera y acuícola. Por el valor de su producción de casi 13,000 millones de pesos, el estado mantiene el primer lugar en el país y el segundo en cuanto a volumen, con más de 360,000 toneladas. Así contribuimos a la seguridad alimentaria del país. Secretaría de Pesca y Acuacultura. Sinaloa, gobierno con sentido social. Pues hoy tenemos una alineación que ni el Real Madrid. Tenemos a los mejores especialistas en el tema que vamos a tratar hoy. Es un temazo que a todos los mazatlecos les debe estar importando y también poniéndose en acción por lo que vamos a escuchar. Lo van a ver. Nos acompaña la maestra Sandra Guido, directora ejecutiva de la Asociación Civil Conselva y consejera del Instituto Municipal de Planeación y Plan. Bienvenida, Sandra, otra vez aquí en la tertulia, tu casa. Buenos días a todos y muchas gracias, Mario, por la invitación. Y espero que se la pasen bien y aprendamos todos. Va a ser muy interesante y debemos aprender todos. Y también nos acompaña el doctor en arquitectura, Jorge Alfredo Aviña del Águila, quien es un experimentado en el tema de desarrollo urbano, tiene muchos años trabajando en ese tema, nos va a ilustrar con su sabiduría. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. Qué bueno que dices, muy buenos días para todos, contertulios, buenos días, el público en general que debe estar atentísimo porque es un tema de mucho interés. Y sí, efectivamente, tengo muchos años en este negocio, pero yo tengo una máxima que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cómo ves? Así es correcta esa apreciación, sin duda. Y nos acompaña también Celia Jauregui Ibarra, ella es diputada del Congreso del Estado, que nos platicará también sobre algunas iniciativas que están vinculadas a este tema que vamos a ver el día de hoy. Bienvenida, Celia. Gracias, Mario. Buenos días a todos. Qué gusto coincidir con ustedes. Y sí, pues para aprender y ver qué podemos servir en este último año que me queda como diputada. Excelente. Bienvenidos sean todos a la tertulia. Y para arrancar, como ya es costumbre, vamos a arrancar con el comentario editorial del periodista don Francisco Chiquete Cristerna. Adelante, Francisco. Buenos días a todos. Durante muchos años México acumuló saberes importantes a pesar de sus tropiezos en diversas áreas. Saberes importantes sobre la protección civil. El plan DN3E, la reacción de las instancias de gobierno, incluso la vilipendiada Comisión Federal de Electricidad estuvo sacando adelante sus proyectos, acercando previamente al impacto de un ciclón, por ejemplo, los vehículos para la reparación de líneas aéreas. Y todo esto hacía que hubiera cierta confianza en que la población de las zonas costeras viera con cierta naturalidad la presencia de estos fenómenos naturales. Sin embargo, con el huracán Otis, todos los precedentes se rompieron. No solo porque fue el huracán más impactante, más fuerte que ha registrado la historia mundial, sino porque además la actitud del gobierno ha dejado mucho que desear, ha sido omisa en la mayor parte de las acciones que deben realizarse, empezando por la prevención. El propio presidente confesó que eso de las 6, 7 de la tarde se dio cuenta de que era un huracán fuera de serie y que la dudó y decidió no decirle a la gente que el huracán venía a cañón.
Si no lo hubiéramos oído directamente en una transmisión de la mañanera, habríamos pensado que eran los enemigos del presidente los que estaban tratando de hacerlo quedar mal con la sociedad. Pero él lo dijo. Entonces se fue a dormir sin mayores acciones ni preventivas, ni correctivas, ni de ninguna naturaleza. El propio gobierno del estado fue sorprendido fuera de base, a pesar de que durante todo el día se estuvo advirtiendo de la peligrosidad del huracán. La gobernadora estaba de vacaciones, no sabemos exactamente si en la Riviera Nayarita o en la Riviera Maya. El secretario general de gobierno, con el huracán encima, estaba inaugurando la Convención Nacional Minera, lo cual indica que no tomaron medidas de prevención de ningún tipo. Por supuesto, un huracán tipo 5, que no se había dado en esas dimensiones, pues arrasó con todo el puerto. Acapulco está destruido y a pesar de ello ya se decretó el levantamiento de la emergencia y otra serie de medidas que no contribuyen con la recuperación de un lugar que, independientemente de la importancia turística y económica que tiene, pues es el lugar de 1 millón de mexicanos que están abandonados a su suerte. Poco a poco se empiezan a realizar algunas cosas. Hemos sabido, por ejemplo, de jaloneos del Ayuntamiento de Acapulco con la iniciativa privada porque quieren que les presten gratis las grúas y los camiones para levantar la basura, porque al cabo ya les habían dado obras a las empresas constructoras, como si eso fuera garantía de obligación para otro tipo de servicios. Es un problema de concepción del Estado, es un problema de atención a lo que es verdaderamente importante. En las últimas semanas hemos visto al presidente defender su investidura, defender el criterio de cómo debe operarse una emergencia de esta naturaleza cuando no hay por qué inventar nada. Ya todo estaba prescrito y descrito y aplicado en muchas ocasiones. Esta es una experiencia que nos debe servir a los mazatlecos y a los sinaloenses en general. Ya antes de iniciar esta tertulia se mencionaban los 47 años que tiene nuestra ciudad sin recibir un ataque de esa naturaleza. Un ciclón como el Olivia, que no fue ni con mucho de la medida de Otis, fue un ciclón de categoría 3 con 180 kilómetros, vientos de 180 kilómetros por hora y rachas de 225, que nos resultaron escandalosamente excesivas. Pero en efecto, eso se olvida, como no se ha repetido. Hemos hecho crecer una ciudad totalmente desorganizada. Imagínense ustedes con esas torres que han estado creciendo, afortunadamente para lo económico, pero infortunadamente para la prevención de los desastres naturales, con este problema de drenaje que con cualquier lluvia se tapa. Imaginémonos un ciclón estacionario, quizá no tan fuerte como eso, no necesitamos tanta fuerza, con que sea un ciclón más lento, que haga llover durante más horas de las normales, tendríamos una ciudad inundada. No tenemos una sola acción preventiva que nos garantice la vida a los mazatlecos. Por eso no es una exageración la idea de Mario de tenerle miedo a un periodo vacacional de la Virgen de la Puntilla. No se trata solamente de que la Virgen pare los huracanes, se trata de que nosotros mismos empecemos a tomar medidas para evitar los riesgos innecesarios. No estemos como el presidente que quería detener al COVID con sus estampitas del detente, porque eso ya vimos que no funciona. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, por tu comentario, siempre muy certero. Lo pueden leer, su columna Domingrilla, todos los domingos en Paralelo 23, ahí publicamos la columna de don Francisco. Les explico rápidamente la mecánica de la tertulia. Vamos a tener las rondas que ustedes decidan, 2 o 3 rondas para cada uno. A partir de la pregunta que hicimos en la promoción de este programa, ¿qué sería de nosotros si algún día la Virgen de la Puntilla decide tomarse vacaciones? Para quienes nos escuchan más allá de Mazatlán, les aclaramos el punto. Desde 1975, después del huracán Olivia, que ya lo comentaban por aquí, que fue categoría 3, golpeó de frente al puerto Los Pescadores y el obispo de entonces, Miguel García Franco, colocaron en la Puntilla, que es el extremo sur de la península de Mazatlán, frente al canal de navegación, una escultura de la Virgen María del Mar. Desde entonces,
Existe la creencia popular que gracias a ella no nos ha pegado algún otro ciclón en casi 48 años, porque ella milagrosamente los desvía para otras partes. Comenzaremos una primera ronda con Sandra Guido, seguiremos con Jorge Alfredo Aviña del Águila y cerraremos las rondas con la diputada Celia Jauregui Ibarra. En cualquier momento, como es una tertulia, pueden levantar la mano o interpelar al contertulio para hacer apuntes, preguntas, precisiones, etc. Dicho lo cual, los invitamos a ver este video que plantea brevemente las complicaciones geográficas y orográficas para construir una gran ciudad en lo que hoy conocemos como la ciudad y puerto de Mazatlán, que por cierto ya es oficialmente puerto heroico desde el 31 de marzo pasado. Adelante, David. Vamos a ver este video. No existe duda sobre la poca importancia que los conquistadores le dispensaron al puerto de Mazatlán como punto estratégico para sus operaciones. En 1576 comisionaron únicamente a 2 mulatos de los 25 que formaban la fuerza militar del presidio de Villa de la Unión para que desde la cumbre del Cerro del Vigía avistaran la llegada de los piratas ingleses Thomas Cavendish y Francis Drake, previsión que de poco sirvió, puesto que durante más de un siglo los bucaneros desvalijaron a los barcos de Macao, Calcuta, Filipinas, Europa o Asia que descargaban mercaderías en la bahía de San Félix, conocido después como Puerto Viejo y Playa Norte. Quitando estas aventuras piratas, Mazatlán era un terreno geográficamente inhabitable, despreciado por conquistadores y misioneros y solamente del interés de un grupo trashumante de totorames, guerreros cocoyames o despistados jijimes o acaxes que lo transitaban en busca de venados, fruta o carne humana. En 1805, el puerto de Ortigosa o Villa de Costilla, bautizado así en honor a sus descubridores, seguía siendo un simple punto de acopio y tránsito de mercancías, un lugar para el esparcimiento de los ricos mineros rosarenses, refugio de piratas, materia de entretenimiento para cartógrafos y un territorio con muy pocas posibilidades de convertirse en una ciudad decente. Pero era de esperarse que aquel impresionante auge de la economía regional propiciara el crecimiento anárquico, descuidado y geométrico de una población a la que cada día le resultaba más costoso y difícil instalar servicios públicos elementales. Había que traer el agua desde el río Presidio, construir un complejo sistema de drenaje para bombear hacia el océano los ríos de aguas negras que corrían sobre las calles y ganar terrenos al mar, lagunas, esteros y marismas para construir viviendas, muelles y casas comerciales. Esto ocurrió hace más de 2 siglos, pero parece que Mazatlán se quedó suspendido en el tiempo, esperando un toque divino para solucionar sus problemas centenarios. Sin embargo, se reunieron varios factores para construir una ciudad pretenciosa sobre un terreno urbanamente imposible, con 10 cerros suicidas rodeados por esteros y marismas, planicies por debajo del nivel del mar, fácilmente inundables y sin agua para consumo humano en las cercanías. Pero Mazatlán tuvo una virtud combinada con un fenómeno natural. Al asolvarse la entrada de mar a Chiametlán, señorío Totorame, los conquistadores buscaron otro puerto de abrigo para sus barcos. La tranquila bahía de San Félix, hoy Playa Norte, fue el sitio más próximo y tranquilo que los hermanos Costilla encontraron para tal propósito. Fue hasta 1806, sin embargo, cuando se produjo un tráfico incesante a lo largo de la calle principal, hoy Belisario Domínguez, por la que entraban herramientas para partir la entraña de la sierra sinaloense y salían los metales preciosos hacia Europa. Paralelamente a la explotación minera y al contrabando, disfrazado con negocios legales de notables y decentes comerciantes españoles y alemanes principalmente, se desarrollaron la industria, el comercio de importaciones y la pujante agroindustria. Entonces comenzó a hacerse realidad el sueño de la gran ciudad.
Un breve episodio de las complicaciones de esta ciudad. Vamos a la primera ronda y empezamos contigo, Sandra Guido. Adelante con tu comentario. Pues si la Virgen de la Puntilla realmente se tomara vacaciones, ahora sí que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque la verdad es de que tenemos todo lo que acabas de describir en esta fantástica pieza para precisamente ser altamente vulnerables a los fenómenos que hace 47 años no se tenían de manera visible, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estar frente al mar y tener ahora un incremento en el nivel del mar que ya se estimó para Mazatlán en el 2011 de 3 milímetros por año, el nivel de erosión que tenemos de la costa, que es altísimo, y toda una serie de elementos que nos da, sin descuidar el hecho que estamos por abajo del nivel del mar, nos coloca en el nivel más alto de vulnerabilidad entre las ciudades turísticas costeras de este país. Y esto es un estudio que se hizo en el 2011 por parte de CONACYT y Sectur. No existía el nivel de crecimiento que ahorita tenemos. Y ya desde el 2011, Los Cabos y Mazatlán despuntaban de lejos como las ciudades con mayor vulnerabilidad costera de este país. Entonces, desde aquel entonces se nos dijo claramente, hay un plan de acción que incluye instrumentos normativos, que incluye una serie de elementos también, en donde yo los estuve revisando y hemos avanzado en unos, pero en otros, la verdad, hemos retrocedido. Así que la exposición de Mazatlán es altísima, o sea, la vulnerabilidad es cada vez mayor y la sensibilidad es altísima por el tipo de construcción y de crecimiento urbano que hemos tenido. En conjunto, considero que ahorita si añadimos todas las variables, de verdad hay que anclar a la Virgen de la Puntilla para que no nos pase esto, porque sí tenemos datos duros, pero duros y fuertes, de que esta vulnerabilidad se ha incrementado en estos últimos 12 años. Jorge, adelante con su primer comentario. Relacionado con el aspecto religioso, pues es interesante saberlo, pues todas las expectativas que puede tener un pueblo, ¿no? Son imaginarios sociales, imaginar representaciones que nuestro pueblo siempre ha tenido, ¿no? Pero hay que ser realista, así como dice la señora Sandra, ¿no? En Mazatlán, en principio, te faltó decir algunas cositas sobre la historia de Mazatlán hasta donde llegaste, ¿no? Le decían las islas de Mazatlán. Así es. No era exactamente una tierra sólida, pues. Fue una serie de albuferas a todo lo largo de la costa, empezando desde el Escopama y llegando hasta aquí, hasta atrás, en la parte de la corona ferroviaria. Digo hasta atrás porque aquí yo vivo, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias de tan bajíos, pues, enormes, de escasa tierra y más agua que tierra, pues ahí es donde se asentó Mazatlán, ¿no? Y tenemos un estero enorme que aparte de la bahía de entrada donde está la zona comercial, marítimo, terrestre, etcétera, pues está el estero en Infernillo, pues que poco a poco se ha ido constriñendo completamente por las invasiones, la territorialidad necesaria para el crecimiento de la población vegetativa, el crecimiento de la población, ¿verdad? Pero yo tengo un amigo que ya no le dice al estero del Infernillo, el estero del Infernillo, le dice el infierno del Esterillo, ¿no? Entonces, esa serie de situaciones que se han venido dando a través de los años en Mazatlán, digo, si nos vamos en retrospectiva, y eso me suena a mis posibilidades, porque yo nací aquí por allá de los 40, imagínense nada más, a mí me tocó el ciclón del 42, el del 57, el del 75, casi todos los ciclones. Y he visto también que esta situación, pues un poquito anárquica, pues del crecimiento, porque fue forzado, sin ningún orden, ni mucho menos, pues nos ha llevado a esa circunstancia, pues. Entonces, nos preocupa, indiscutiblemente que nos preocupa, pero ¿en qué nivel nos preocupa? Pues vamos a decir, en el nivel profesional, en el nivel académico debiera preocuparnos, en el nivel poblacional no se diga, porque son los que más sufrimos como cuando tenemos un evento de esa naturaleza, pero nos hacemos alguna serie de preguntas a nivel de inquietud. Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿qué es lo que está pasando? Pues, ¿cuál es el punto específico de lo que pasa en Mazatlán?
el por qué pasa. Esa es una cosa fundamental a nivel de estudios, a nivel de profesional, a nivel de investigación. El por qué es muy importante determinarlo, ¿verdad? El por qué suceden las cosas, el para qué se pueden remediar, el para quién se deben de remediar, y finalmente, que es un punto muy crítico, que es el que yo no me atrevería que tenemos respuesta, ¿no? El cómo hacer las cosas. Porque en el cómo entran, eso es lo que yo les comento, pues imaginarios, representaciones sociales, intereses particulares, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese pensamiento. Por ejemplo, si notamos nosotros, aparentemente Mazatlán ha sufrido una desviación en un sentido de crecimiento normal de todos los pueblos de la tierra, ¿no? Se supone que al principio era una economía primaria, ¿no? De explotación de tierras, explotación de mares, etcétera, ¿no? Después vino la industrialización, la etapa de industrialización que apenas estaba viéndose a nivel internacional en el ONU Habitat de 1976, en el ciclón de Olivia fue el 75 y andábamos, ¿no? Entonces, la emisión secundaria apareció en las ciudades en un sentido de industrialización y causó muchos problemas y lo está causando todavía. Luego viene a lo que se ha dedicado Mazatlán desde toda la historia, salvo algún comentario que quieran hacer en contra, ¿no? O en pro, pero que lo podemos discutir. Siempre ha sido terciario Mazatlán, y más en la actualidad, ¿no? La terciarización de la economía es el turismo, la terciarización, etcétera. Únicamente hubo algo de proyección industrial cuando el enorme producto pesquero, el camarón, levantó un poquito la economía de Mazatlán, que después se cooperativizó y todos sabemos esa historia. Y finalmente, la que a mí me inquieta más de todas es la emisión cuaternaria, ¿no? Que es la universidad, la investigación, la proyección de datos, la proyección enorme de todos los datos que nos deben de servir para cuidarnos, el qué. Entonces, ahí en esa bifurcación desde el qué hasta el cómo, es donde estamos, creo, muy raquíticos. Ahí lo dejaría yo mi primera participación. A mí me interesa mucho toda la cuestión de credibilidades religiosas y todo, porque pues somos un pueblo religioso, ¿no? Pero no tenemos que esperanzarnos en una cosa de esa naturaleza, tenemos que entrarle al toro. Y el toro se A llama... ver, doctor, Adelante. hay un aspecto que usted mencionó, que tuvimos un desarrollo un poquito forzado. Sí, Y bueno, siempre durante décadas anteriores hablábamos mucho de que el desarrollo de Mazatlán lo definieron los líderes colonos, los que decidían dónde invadir, sí, con señor. quiénes invadir, para dónde invadir. Y eso explicaba mucho el uso de zonas bajas, no aptas en principio para habitación, el elevado costo de rellenar los terrenos y todo eso. Pero de unas décadas para acá, se supone que vivimos bajo un orden institucional en que la planeación del desarrollo de la ciudad está a cargo de las autoridades. Sin embargo, seguimos viendo fraccionamientos autorizados por el municipio, se supone que estudiados y analizados, que se inundan, obstruyen el paso de las aguas pluviales y que generan los gravísimos problemas que sin ciclones, sin Otis y sin Olivias seguimos padeciendo, y las amenazas que vivimos incluso para la salud. Vivimos en un charco de aguas negras intermitentes porque no tenemos capacidad para manejar adecuadamente nuestro drenaje. No ha habido quien ponga alto a las irregularidades en este tipo de cosas, quien investigue los permisos otorgados para los fraccionamientos y otros desarrollos urbanos. ¿Por qué los colegios, los profesionistas no salen en defensa de esto? Porque la autoridad sabemos que está corrompida. ¿Por qué no hay una fuerza social que se oponga o que busque una corrección de estos problemas? Bueno, pues esa es una observación muy interesante, mi estimado amigo, porque efectivamente la cuestión de semánticas y cosas de este tipo son hermosas, ¿no? Pero lo más importante es lo vinculante, ¿verdad? Al desarrollo de las situaciones, al ejercicio de lo jurídico, al ejercicio de la ley. Todo está escrito, ¿eh? Todo. Yo, por ejemplo, en mi área de urbano-arquitectónica,
no debiera estar preocupado por ningún ciclón, llámese Otis, llámese Olivia, llámese Gilberto, llámese Vilma, de los más fuertes que se han dado en el Golfo de México, ¿verdad? No estuviera preocupado. Existe toda una trayectoria jurídica que se supone que inicia con los diseñadores, porque nosotros tenemos esa responsabilidad de diseñar. ¿Cómo es que estamos diseñando sobre lo que usted dice, sobre charcos? ¿Cómo es posible, verdad? Se supone que existe toda la tecnología del mundo, ¿no? Plantas de protección, plantas de comportamiento, plantas de recepción, etcétera, sin necesidad de llegar a tener que conducir esas aguas a distancias lejanísimas, ¿no? Y además con ciertos y cuáles problemas geográficos. Ya sabemos lo que es Mazatlán. Mazatlán es una ciudad alargada, una ciudad que la transversalidad es muy difícil para poder desarrollarse en una situación de esa naturaleza y lo estamos viviendo. Usted habla de la cuestión de infraestructura. Entonces, a la falla de infraestructura, que son todos los equipamientos que se mueven, luz eléctrica, agua, está también la movilidad. Son dos factores que estamos en la ruina, ¿no? Tanto la infraestructura como la movilidad. Ahora, si nos vamos un poquito a la historia, ¿cuándo empezó este desarrollo explosivo, el boom inmobiliario que se llama Mazatlán? Tiene menos de 10 años. Y eso nos agarró, pues, agarró al gobierno, nos agarró todo el mundo con los dedos detrás de la puerta, ¿verdad? ¿Dónde vertimos y dónde tomamos? Porque tampoco es suficiente agua, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, las debemos de resolver en los consejos ciudadanos, en las mesas de concertación ciudadana, para que todo el mundo participe. Hay que recordar también que en la actualidad a nivel internacional, la gobernanza ya no es una pirámide que empieza en la cumbre de los gobiernos a nivel global y desciende hacia la base, no. El triángulo hay que voltearlo y las soberanías más cercanas son precisamente las municipales. Tenemos un X número de estados en México, pero tenemos 2.700 municipios y ahí es donde está la soberanía cercana, ciudadano con pueblo, con gobierno, estómago con estómago. Y ahí es donde debe estar la voz del pueblo en condiciones de narrativa con los gobiernos locales para poder llevar adelante todo lo de las iniciativas que usted está diciendo y tiene toda la razón. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo les voy a hacer un comentario personal. Si tenemos que dejar nuestro destino en manos de los directores responsables de obra y corresponsables, pues yo me voy más con la Virgen de la Puntilla, ¿no? Porque la verdad es que pues, no tenemos mucha confianza en los directores responsables de obra. Oye, diputada, hace unos días subiste a la tribuna del Congreso y planteaste esta advertencia precisamente sobre lo del huracán que pegó en Acapulco y me mencionaste una frase de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar pensando en que nos pudiera pasar en Mazatlán esto. Así es. A ver, ¿cuál es tu primer comentario sobre esto que estamos platicando tan interesante? Fíjate, Mario, gracias. Fíjate que efectivamente yo lo puse en tribuna porque decía yo, aún estamos a tiempo de que todos los responsables desde los 3 niveles de gobierno, la sociedad civil organizada, los expertos, pues ahora sí que fomenten y pongan en marcha esta información que más que nunca en la historia de Mazatlán, pues hay información muy específica, gente más enterada de lo que se necesita y de lo que está sucediendo. Pero no estoy tan segura de que estemos tan a tiempo. La verdad es que cada vez estamos más en el foco rojo y cada vez, yo lo platicaba hace rato fuera del aire, que me preocupa mucho la falta de sensibilidad de las nuevas generaciones y de las autoridades de los últimos gobiernos municipales, quizás acostumbrados a que se cancelaron las clases, no hay actividad y ni siquiera se nubló, ¿no? Hay generaciones que no tienen en su conciencia en Mazatlán de lo que podría suceder si un huracán Otis nos llega a pegar, ¿no? Entonces me preocupa mucho que todo este conocimiento que hay más que nunca en la historia, como te decía, no esté llegando al corazón y a la conciencia de la gente que tiene que tomar las decisiones en cuestión de presupuesto y en cuestión de desarrollo en Mazatlán, las decisiones que se toman en los 3 niveles de gobierno, pero como bien decía el arquitecto,
en lo local, que es la responsabilidad directa del bienestar de quienes vivimos aquí. Eso es lo que realmente me preocupa. Y cuando tomo tribuna y hablo de estos temas es para ver si logro hacer que más gente ponga no solamente atención al problema, sino el recurso, porque podemos haber un grupo de gente involucrados, diputadas, etcétera, pero si quien ejerce el recurso al final de cuentas lo desvía para otros temas, como es el caso que platicábamos hace rato, arquitecto, de la inversión para mejorar las áreas que están en crisis en Mazatlán y que no se desvíen para otros temas. Bueno, ¿cómo le hacemos? Porque los grupos ciudadanos y los contrapesos empresariales y asociaciones siempre han existido, pero ¿cómo le hacemos para que ahora sí sea efectivo? ¿No? Esa es mi inquietud principal, para que ahora sí sea eficaz esta corresponsabilidad que hay entre el ciudadano y gobierno para exigir que los presupuestos se ejerzan en donde tiene que ser y para señalar y castigar cuando no está siendo así, porque estamos hablando de un presupuesto anual de Mazatlán de 3,000 millones de pesos al año, donde tiene que pagar el año que entra por juicios perdidos, para mí a modo de 2,000 millones de pesos y donde ocupas 8,000 millones de pesos para reestructurar de fondo el problema que tiene Mazatlán en el alcantarillado, el del drenaje de alcantarillado, pues. Entonces, a mí sí me preocupa que por años quizás no haya habido ese impacto que debería esta corresponsabilidad que tenemos entre ciudadanos y gobierno. Sí, hace un momento Jorge nos platicaba precisamente de esto, diputada, en el sentido de que ya son 4,000 millones de pesos en multas que hay que pagar de juicios perdidos y el 80% nos decía 4,000, ya son 4,000, ya no son 2,000, son 4,000 millones. Y de esos 4,000 millones, nos comentaba Jorge, va a abundar yo creo en el tema, el 80% es por problemas de desarrollo urbano o problemas de permisos inmaldados o cuestiones mal hechas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita vamos a abundar sobre este asunto. Le damos el micrófono a don Francisco Chiquete para que continuar con esa tertulia. Adelante, Francisco. Pues hay un tema que tocaba Sandra Guido, que es el cambio climático, cómo está incidiendo sobre los problemas de efectos de estos de la naturaleza y que nos pueden golpear más que nunca. En Mazatlán tenemos pues diversas manifestaciones de este cambio climático. Pasamos de sequías terribles o prolongadas a lluvias intensas que aunque duran pocos minutos inundan la ciudad. ¿Hasta dónde estamos en riesgo según su opinión? ¿Qué tan perdidos estamos frente a este fenómeno que seguramente va a seguir creciendo en los próximos años? ¿Quién? ¿Sandra? ¿Para quién? ¿Para quién? Sandra, La pregunta para Sandra. Como... Para Sandra. Para Sandra, sí. Sí, como que se salió tantito. Me perdí un rato. Sí, me perdí un rato. Sí, es que bueno, había planteado esto la verdad, del cambio climático. ¿Qué tan vulnerables estamos? Muy alto. Es decir, Mazatlán está catalogado con un índice de vulnerabilidad costera muy alto. Indicadores por mareas de tormenta muy altos, o sea, son los niveles más altos de entre 13 ciudades costeras de la República, todas turísticas. El índice de inundaciones fluviales es nuevamente muy alto, básicamente mucho por todo lo que pasa en el estero del Infiernillo y el arroyo Jabalines, y finalmente el índice de vulnerabilidad física, es decir, por la manera como ha sido construida y cómo está construida la ciudad, también es muy alto. Es decir, todos los indicadores, por donde quiera que nos pase, todos salieron catalogados muy altos hace 11 años. Hay datos terribles, como por ejemplo que hace 11 años teníamos un incremento y además las proyecciones hacia el 2020 y 2050 son de, el incremento en el nivel medio del mar es de 3 milímetros por año, pero esto está exponiendo lo que en aquel entonces se consideró como los lugares más altos de vulnerabilidad, que son las playas, o sea, todas las playas tienen indicadores de erosión. Hay playas muy altas, me sorprendieron los datos, por ejemplo, Isla de la Piedra es la zona que más se está erosionando de todo Mazatlán, la Isla de la Piedra.
ha perdido 14 metros. O sea, pierde 4.7 metros de playa por año, tierra adentro. 4.7 es el promedio que se estimó en un periodo que dicen en 25 años cuánta playa se ha perdido, además que ha crecido. Por ejemplo, en Playa Cerritos es donde tenemos los indicadores más altos de erosión de todo Mazatlán, todo lo que es Playa Brujas y todo hacia el norte, entre 3 y 4 metros por año. Y te estoy hablando de un estudio de hace montón. frente a Isla Venados es el único sitio de Mazatlán que tiene indicadores de crecimiento de playa. El único, por la sombra que le da, la sombra, digamos, costera que le da a la Isla Venados. De ahí en adelante, todo lo que es frente al Hotel o las Altacín, todo esto está perdiendo playa, sin contar que hace 12 años, pues no se tenían las construcciones como la que acabamos de ver ahorita, que canceló el municipio, que no se tenían todos estos espigones o rompeolas que ahorita hay varios en la zona dorada y que están exacerbando los indicadores de erosión. Entonces, de manera tal que si antes el Hotel Playa tenía pues su palapa y toda una playa enfrente, pues ahorita vete en cierta época del año y las olas te están rompiendo arriba el plato, porque toda esa playa ya se perdió. Y si recordamos que frente a un huracán, y nos lo acaba de decir el experto, el doctor Rodolfo Silva, que vino para acá, si recordamos que por un lado tenemos el incremento en el nivel del mar, pero por el otro lado tenemos el incremento en la intensidad de huracanes, entonces, combinando las dos cosas, nuestra única protección, la más barata de todas, son las playas y las dunas, porque frente a esto, la fuerza, la energía que trae el oleaje se disipa entre cada grano de arena. Sin embargo, en Mazatlán hace muchos años que ya perdimos las playas, o sea, somos un destino de sol, pero ya de playa, nomás cuando la marea está baja. Sí. Y las únicas playas que nos quedan son, ahora sí, de la Boca del Escopama hacia el norte, en donde ya tenemos indicadores bárbaros de erosión y se están autorizando casas y edificios que están exacerbando estos indicadores de erosión. Yo estuve parada sobre un edificio que se estaba construyendo y ya lo deben haber terminado, de departamentos. Las olas habían descubierto lo que es los pilotes de donde estaba. No, Entonces, ese hombre, edificio se va a caer, o sí se va a caer, porque ya de entrada, si caminas de la Boca del Escopama hacia Pueblo Bonito, ves a tu mano, o sea, ves hacia la playa y ves el paredón concreto de es más de 1 metro de erosión. Entonces, hay una casa ahí caída. Y además hay una exacto, casa que se derrumbó. Esa casa fue construida sobre triple zona federal. Es más ilegal que todo. Y en el pecado llevó la penitencia, porque Claro. Al estar en zona federal, en Boca de Estero, en playa, y todavía le toca la zona federal del ferrocarril, esa casa ya se abandonó porque evidentemente el mar la derrumbó, no hubo manera, el dueño le metió y volvió a caerse, pero esa playa, esa casa está ocasionando ese nivel de erosión que vemos, kilómetro hacia arriba y kilómetros hacia abajo, ¿no? O sea, una sola casa. Recordemos que en Altata, que tienen índices de erosión brutales, fue una sola casa de un empresario muy importante que se quiso estar ahí casi en donde desayunando con toyolas. Pues la construyó. Meter los pies al agua. Meter los pies al agua. Se fue sobre la duna y al destruir la duna, empezaron estos fenómenos y a erosionar, y esa erosión, y ahí sí es muy importante, así funciona el mar, no lo vamos a cambiar ni ustedes ni nosotros, ni ningún empresario, que una vez que tú tienes un punto de erosión, se va como punto de media y recorre todo lo que le llamamos celda litoral, y esa celda litoral es el equivalente como una cuenca, o sea, todo lo que ocurra dentro de ese espacio geográfico marino, ahí va a ocurrir. Entonces, la celda litoral
donde este señor hizo su casa, se fue y afectó a todos los demás. Misma historia con esta casa que está allí. Mientras esta casa esté allí, va a seguir ocasionando erosión, y esta erosión se está extendiendo, ya se extendió, ya se perdió más de 1 metro de playa, ahí, digo, 1 metro de playa, hacia arriba, pero no Pasó en sé Las cuántos Glorias, metros. ¿no? Sí, igual en Las Glorias. Allí lo que hicieron fue En construir la playa otro de Las Glorias. espigón. Ahí lo que construyeron es otro espigón, y ya van hileras de casas, de gente, pues, que puede tener estas casas de Guasave que se están perdiendo. Y el mar no se cansa. O sea, él trabaja 24/7. Y una vez que tú tienes un punto de erosión, no se va a cansar, sigue y sigue y sigue y sigue, año con año, ¿no? Hasta que llegue un momento en que se termine estabilizando la cosa. A esas alturas tú ya perdiste, por ejemplo, ya perdiste cientos de metros de playa tierra adentro. O sea, por ejemplo, en la boca del río Baluarte se construyó 2 rompeolas, 2 escolleras. Ahorita llevan más de 160 metros tierra adentro perdidos de playa por esas escolleras. Ya se perdió no solamente la playa, ya se perdieron tierras agrícolas, ya se perdieron esteros, porque había unos esteros que le daban agua ahí a toda ya se echó a perder también esa zona pesquera. Es decir, en Las Cabras. Es decir, y eso sigue, no se para. Lo mismo pasó en Teacapán, donde unos americanos construyeron el primero, entonces el siguiente, el siguiente, el siguiente. Así ocurre, y estamos perdiendo de esta manera la protección más barata y eficiente contra un oleaje. Que no nos puede pasar lo de Otis. ¿Saben qué? Al día siguiente de Otis, en la revista Nature, que es una revista científica, recibimos fotografías de estas celdas litorales que les platico. Cómo estaba la temperatura en estas celdas litorales a lo largo del Pacífico mexicano. La celda litoral más grande sí estaba frente a Acapulco, y tuvieron la mala suerte que se formó ahí Otis. Y cuando se acercó a la playa, digo, a la costa, entonces el calor que se tenía en esto, ¡pum!, se incrementó. Pero frente a Mazatlán y Tepic había otra celda litoral sumamente caliente. Bueno, fíjense nomás. entonces, Sí, adelante, Sandra. Nos toca la mala suerte que el huracán se forme más hacia el norte y agarre una celda litoral de las que tenemos enfrente del calor. Si se recuerdan, te metías al mar y estaba caliente. Caliente. Efectivamente, esa celda litoral estaba súper caliente, enfrente de Tepic y de Nayarit, Puerto Vallarta. Tengo amigos que están trabajando con corales y tenían mortalidades de corales bárbaras por el incremento en la temperatura. Es decir, sí teníamos condiciones muy calientes. Fue la suerte o la Virgen de la Puntilla que no permitió que, si se hubiera formado más hacia el norte, hubiera agarrado cualquier celda litoral, la que está frente a Puerto Vallarta y la Riviera Maya, o la que estaba frente a nosotros. Entonces, en cualquier momento nos puede ocurrir, ese es un hecho, y estamos perdiendo esta protección muy eficiente. Cierro comentando que a tu pregunta, Celia, dices, ¿cómo le hacemos? Y en este sentido, yo digo 2 cosas. Una de las cosas que ha ocurrido en términos de vulnerabilidad es de que hemos sido muy buenos para generar los instrumentos que necesitamos, pero no se implementan. Entonces, y no se implementan porque, y esto te lo digo como ciudadana, porque a nadie le tiembla la mano a la hora de autorizar. No hay castigo. A nadie. No hay castigo. Entonces, algo muy importante que el Consejo debe revisar, nosotros como ciudadanos podemos generar todos los análisis de vulnerabilidad, se va a pasar y va a ser, podemos hacer todo eso. Podemos como ciudadanos impulsar cosas, pero si quienes realmente están autorizando no les tiembla la mano y no hay
vinculación legal con estos instrumentos y las autorizaciones, créeme que no vamos a seguir en la misma, ¿no? Y pues esa es una parte muy importante, muy dura, muy difícil, pero yo sí la pongo sobre la mano porque solamente el Congreso podría hacer esto. Ya no podemos seguir esperando y por un lado los ciudadanos generando instrumentos y que se validen y que sean legales, pero si no son vinculantes, seguimos jugando a todo, ¿no? Y seguimos viviendo mundos paralelos y esto se va a seguir incrementando. Muy bien, Por el otro por alusión, lado, sí, adelante, Sandra. sí, ya, no, ya termino, ya, adelante. Oh, bueno, ok, ahorita vamos a tener todavía otra ronda más. Por alusiones personales le damos la voz a la diputada. Ya le mandó ahí un mensajito, Sandra. Adelante, diputada. Sí, no, yo agradecida. De hecho, como ustedes saben, y si no, aquí se los recuerdo, hace unos, pues yo creo que ya, ¿qué fue? En julio del 22. Sí, julio del 22, presenté una iniciativa en la que hemos tratado de que esté nutrida con información y con asesoría de gente como Sandra, que es la de la ley ambiental para el desarrollo sustentable, ley de agua potable y alcantarillado y ley de desarrollo sustentable, que tiene como objeto establecer las bases, criterios de la promoción de la cultura del agua para el desarrollo agroalimentario, así como las facultades del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable en materia de cultura del agua, fundamentar las medidas y acciones para el desarrollo agroalimentario. También se establece de igual forma el proceso de denuncia popular, el recurso administrativo y las consideraciones para la formulación del programa estatal hidráulico. ¿Por qué lo cito? Porque tengo compañeras, al igual que su servidora, que reconozco que también están impulsando desde su margen de acción iniciativas similares y la misma inquietud y haciendo estos fondos. No entiendo, no sé, quizás no hemos logrado tocar el corazón y la conciencia de quien al final decide si se autoriza o no un recurso. Yo desde el año pasado, en tiempos precisamente de asignaciones de recursos, estuve solicitando, impulsando, promoviendo el tema del fondo, de crear el fondo para el tema de la para el tema de recuperación de cuencas, que Sandra nos podría explicar más a fondo. Hídrica. De vulnerabilidad, sí, exacto. Hemos tratado de impulsar la creación de este fondo. Sin embargo, no entiendo cuáles han sido las prioridades. Hace un año, o todavía hasta hace 2 meses, pues yo era una diputada sola, ¿no? O sea, no pertenecía a una bancada. Hoy tengo una posibilidad de quizás como un grupo plural que ahora que pertenezco, me ayuden ellos a impulsar esta iniciativa también ahora que estamos en tiempos de revisar presupuestos. Sin embargo, no entiendo qué es, y lo pongo en la mesa porque al final yo reconozco que tengo compañeras que han estado trabajando en el tema, junto con Sandra. Sandra ha estado en el Congreso y sigo sin entender qué nos hace falta para cerrar esa pinza, ¿no? Tenemos iniciativas, quizás hace falta, no sé, no quisiera hablar mal ni de más, porque a lo mejor entorpecería un acuerdo que esté en camino, porque hace poquito estuviste en el Congreso, ¿verdad, Sandra? Y sí. Quisiera ser muy optimista en pensar de que antes de que termine esta legislatura podamos cerrar esta pinza desde lo legislativo, ¿no? Para poder hacer lo propio en cuestión de señalamiento y en cuestión de castigo y lo que tenga que continuar después de una falta tan increíble como la que han hecho las autoridades municipales en Mazatlán. Jorge, pues, ¿qué hacer? A ver, ¿qué hacer? Además de la Virgen de la Puntilla, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues es que el asunto está en eso que se está comentando por todo el mundo, ¿no? Y insisto yo, afortunadamente ya en la última etapa de la exposición de Sandra, nos comenzó a dar líneas de trabajo del cómo resolver la problemática, ¿no?
Yo quisiera ampliar un poquito del por qué. El por qué se supone, no es mi campo, no la cuestión de la meteorología, ni mucho menos, pero a través de los años, pues he estado viendo, por lo menos en las publicaciones que hacen los diarios, cómo se comportan los ciclones, porque cómo avanzan, etcétera, etcétera. Entonces, como ese es el tema, pues, central de que nosotros estamos expuestos a un riesgo de esa naturaleza, pues me voy a atrever a hacer una relatoría muy pequeña sobre qué pasa, o qué yo he leído, o cómo se han manifestado los expertos en torno a un ciclón en el Pacífico norte, pues vamos llamándolo el norte. Un ciclón nace desde luego a nivel subtropical y avanza hacia las zonas tropicales. Y si ustedes notan, la temporada que empieza en abril, están más expuestos la zona de Guerrero, etcétera, etcétera, y todos los estados del suroeste. Sin embargo, la tendencia por la rotación de la Tierra implica mucho el movimiento del giro del torbellino que forma el ciclón y la conformación de la Tierra, el movimiento rotatorio de la Tierra. Entonces, se tienden a abrir. Yo siempre he dicho que el camino más peligroso de un ciclón son las Islas Marías. Islas Marías está en el camino ciclónico. Haga de cuenta que pusieron a las islas en la trayectoria de una autopista la para un ruta. ciclón. Y luego después se sigue desplazando hacia mar afuera, porque se va alimentando de las temperaturas, tal y como lo estuvo diciendo Sandra en este momento, ¿no? Del agua, de la temperatura del agua y la temperatura del aire, hasta que se forma el vórtice y el ciclón comienza a girar. Entonces, ¿cuándo se presentan los problemas en Mazatlán? Si seguimos un histórico de los ciclones en Mazatlán, datan de finales de septiembre, octubre, tarde, no creo que pudiera haber una en la historia que hubiera ocurrido en noviembre, ¿no? ¿Por qué? Porque se presentan los frentes fríos. Entonces, el frente frío es un antídoto, vamos a decir, natural, geográfico, natural. Estoy hablando sin ser experto en esa situación, pero detiene la marcha del ciclón. Entonces, si ustedes analizan Olivia y analizan los últimos ciclones, menos Ismael, que entró exactamente por el centro del Golfo de California, y es una cosa inusitada, pues una cosa extraña. Fíjese cómo choca en el frente frío y hace un ángulo de 90 grados hacia la costa, ¿no? Y obviamente al llegar a la costa se disipa porque el efecto de la Tierra ya le impide alimentar la cuestión de la temperatura. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? Pues es imposible porque es geográfico. Pero a la hora de llegar a aterrizar las ideas en nuestro puerto, en el norte de la ciudad, hay que conjuntar dos cosas. Mazatlán difícilmente puede crecer hacia otro lado que no sea hacia afuera y hacia el norte. Entonces, si tenemos nosotros la cuestión legal relacionada con Sofemat, porque es la zona federal marítimos terrestres de las playas, si estuviera recabando constantemente, creo que no sé si lo haga, lo ignoro, pero debería estar marcando exactamente la línea de peligrosidad constante, la línea de crecimiento de playas o de crecimiento de playas, tal y como lo dice Sandra, de una manera adecuada, ¿no? Ahí habría una primera vinculación jurídica de decir, señores, toda esta línea no puede ser sobrepasada, está constantemente vigilada, incluso darle una vigilancia específica, ¿no? A ese tema. Y lo otro, pues, ya le corresponde a lo que es la resiliencia de la ciudad, que es un término muy usual después del hito 2016. Sustentabilidad y resiliencia son importantes, pero resiliencia no quiere decir que todo está resuelto, ¿no? Sino la capacidad de resolver sus problemas a posteriori, de presentarse un aspecto trágico, natural o antropogénico, ¿no? Que son las dos posibilidades. En esa instancia, pues yo diría, ¿qué pasa cómo se tiene esos afectos de resiliencia en Mazatlán? ¿Quién los debe gobernar? ¿Cómo se deben de ver? ¿Quién debe dirigirse? Etcétera. Necesitamos un organismo específico para decir, señores, debería de ser protección civil, pues. Pero ahorita yo lo veo que ni siquiera lo hemos mencionado en toda la tertulia. Y yo creo que el personal de protección civil también debería estar ahí. ¿Por qué? Porque a nivel nacional sí se hace. Existen dos consejos fundamentales. El Consejo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Crecimiento de las Ciudades y el Consejo de Riesgos
acerca de la gestión integral de riesgos. La gestión integral no se puede hacer ningún plan, ni territorial, ni de ninguna especie, si no está el Consejo de la Gestión Integral de Riesgos presente, porque tiene que dar los datos aproximados de cómo se debe de avanzar. El hombre avanza territorialmente, pero tiene que ver los riesgos que causa. Y si no tenemos ese paralelismo, si está bifurcado en Mazatlán, pues es lógico que tengamos ese temor y le llevemos todas las causas a la Virgen de la Puntilla. Yo creo que por Pues, ahí doctor, deberá venir. Por ahí deberá si nos venir esa permite, unión de los dos consejos, ¿no? si nos permite, doctor, le voy a recordar a Garrick para que nos cambie la receta, porque si esto depende de la SOFEMAT, como llegó a mencionar, pues estamos aviados, porque la SOFEMAT es la que está autorizando todas las palapas que no solamente están creciendo en altura, sino en solidez de los materiales, en invasión de las playas. Usted pues recuerda, por supuesto, la tranquilidad de la playa Pinitos, la tranquilidad de la playa Norte, y todo esto cómo se ha ido perdiendo por decisiones de esta gente que no tiene menor compromiso con la ciudad. Pero la ciudad lo debe tener, mi estimado, con ellos. Ellos dicen, jálate para acá y danos las líneas, por favor, porque si no la ciudad, ¿cómo? Entonces el gobierno municipal, ¿cómo puede actuar sin esa colaboración integral de ambos poderes? Sí, claro. Eso es a lo que me La refiero. gasolina, el dinerito, doctor, El ya lo vimos. el dinerito al cajón. Sí, pues hemos visto este asunto, Jorge, Sandra, tenemos magníficas leyes, reglamentos, muchos organismos que tienen que revisar el crecimiento de las ciudades, pero como dice Francisco, pues no hay voluntad política para aplicarlo, porque lo estamos viendo con No hay esas sensibilidad. construcciones. Se está invadiendo la zona rural con temas que son protegidas por el medio ambiente, ¿no? O sea, que son zonas de amortiguamiento y estamos perdiendo espacios también allí. El reglamento municipal, por cierto, exige construcciones que aguanten vientos de 280 kilómetros por hora. Yo no sé si las construcciones que se han realizado en Mazatlán en los últimos 10 años que menciona el arquitecto cumplan con estas especificaciones. Ahí es donde me voy con los directores responsables de obra y corresponsables de obra, ¿no? Estarán cumpliendo, ¿no? Y también otro tema importante que tocábamos con el arquitecto, el tema de los estudios de impacto urbano, que no solamente tienen que ver los de impacto ambiental, sino también el de impacto urbano, que para poder construir un edificio tienes que tenerlos previamente para que te den la licencia de construcción. ¿Cuántos edificios actuales cumplen o ya presentaron este estudio de impacto urbano? Adelante, Jorge, levantó la mano. Bueno, es que ese punto es muy interesante y eso es lo que le comentaba en las pláticas previas que tuvimos ya a la entrada de la tertulia, cuando yo le comentaba a la diputada que tenemos un problema muy serio, pero muy serio para el impacto urbano. La Ley de Ordenamiento Territorial dice que se deben de basar en los planes municipales y de ciudad y los parciales de desarrollo urbano. Lógicamente, por circunstancias de dinero, lo que sea, no sé cuáles sean las circunstancias, no están actualizados. Y el impacto urbano, para que el dictamen lo dé la CEVIDES, tiene que estar auspiciado y tiene que estar fundamentado en los planes de desarrollo urbano, porque son los indicadores específicos los que tienen que marcar ese desarrollo urbano. Y yo no puedo mentir haciendo los impactos urbanos, que es a lo que me dedico, cuando no tengo los datos actuales, vamos a decirlo así, ¿no? Y como persona física, pues es difícil que yo los tenga, ¿no? Entonces, esa situación es interesante e importante. ¿Por qué? Por eso le decía yo a la diputada que nos hiciera el favor de comunicarnos con Verónica para decir qué pasa con ese reglamento, el reglamento de la ley, para que proceda también a su vez todos los planes de desarrollo, porque los planes de desarrollo también se fundamentan en la reglamentación estatal. Entonces, ahí son choques que desconozco cuál es la razón de ser que existan, ¿no? Falta de seguimiento. Así Muy bien, es. pues Quiero, sí, adelante, diputada. Sí, quiero actualizar la información. Es que fíjate que ahora que conformamos el grupo plural y que estamos trabajando en la agenda legislativa del próximo periodo, yo les solicité al coordinador y a mis compañeros que se consideraran como prioridad y del trabajo de este grupo parlamentario plural
a sumarlo a la agenda legislativa del Congreso en conjunto, precisamente la ley esta de la que presenté la iniciativa de la Ley de Desarrollo Sustentable, Ley de Agua Potable y Alcantarillado, y Ley de Desarrollo Sustentable, que tiene que ver con lo que estábamos platicando hace rato, y quiero actualizar las fechas. Sí, la presenté el 14 de julio del 22, primera lectura se le dio el 21 de febrero del 2023, ya se tomó a consideración y se turnó a las comisiones de Ecología y Desarrollo Sustentable. Digo, ¿por qué lo comparto? Porque finalmente ya está en revisión y ahorita sería momento de agregar lo que se tenga que agregar para que salga una ley, si logramos que se apruebe este periodo como debe de ser, ¿no? Y me comprometo a platicar con mi compañera Verónica Batis, que entiendo es con quien ha estado llevando este tema, desarrollándolo, y es una mujer muy comprometida. Yo estoy convencida de que le va a dar el seguimiento oportuno y que seguramente lo ha llevado y que ha de tener alguna respuesta al respecto. Solamente es cuestión de retomar la comunicación, porque yo reconozco en ella una mujer que está muy, muy comprometida en darle seguimiento a sus temas. Efectivamente. Yo Muy bien, pues sí, ya quisiera este grupo plural ya es la segunda fuerza política en el Congreso, pues, o sea, de alguna manera puede pesar en la agenda legislativa de la FUCOPO, ¿no? Yo creo que pudiera incidir ahí. Adelante, Sandra. Bueno, antes de concluir, yo quisiera también dejar sobre la mesa, o sea, 3 propuestas que, para que, como alimento para el pensamiento. Y una es que no perdamos, proteger las playas que aún nos quedan, que son las que se encuentran al norte del Escopama. Eso, la protección de esas playas y dunas es evitar los errores que cometimos acá. Ya Escuinapa tiene un ejemplo de Se frició. proteger playas a través de instrumentos de política para Mazatlán aplicable para esta zona. Entonces, esa instrumentación legal ya existe, está operando en los últimos 5 años y está operando muy bien. Y esto asegura a los propietarios de que se van a quedar con playa, ¿no? O sea, que esas playas no se van a perder porque algún iluminado se le ocurre construir algo. 2, yo creo que Mazatlán, con esta vulnerabilidad a las inundaciones fluviales y pluviales, necesitamos convertirnos en ciudades esponja. Y en este sentido, en que lo que nos causa inundaciones, obviamente, es el montón de agua, o sea, el volumen de agua que hay en las calles. ¿Qué tal si a través de las construcciones mismas empezamos a reducir ese volumen de agua, ¿no? Que está en las calles, para que la infraestructura que ya existe sea capaz de moverlo, porque es un volumen de agua que cae en un muy corto tiempo, no hay drenaje que lo vaya que sea capaz de trabajar con tanta agua. Pero si reducimos esto, estamos hablando de techos verdes que captan agua, la canalizan y utilizan la capacidad de absorción del suelo, que es una esponja, para llevar hacia allá la mayor parte del volumen que está en los techos, ¿no? Estamos hablando de pavimentos permeables, estamos hablando de una serie de acciones de acupuntura urbana, pero que te reducen el volumen de agua que está corriendo como aguas broncas por todas las calles y que utilizan la capacidad de la naturaleza que ya existe, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas. Allí es un movimiento mundial muy avalado por la UNESCO. Y 3, entonces para mí, 3 es que en este crecimiento hacia los humedales que está teniendo Mazatlán, yo creo que todas las lecciones aprendidas del video que ahorita nos puso Mario debemos hacerlo. Tenemos una modelación en donde en la Escopama, por ejemplo, sí se sellan todos los arroyos que corrían por ahí, que son 4 muy grandes, que ahí vamos a tener un nivel de inundación que abarca toda la Escopama. O sea, hay un modelo que manejamos, y si esos 4 arroyos que drenan hacia la laguna son cubiertos por la ciudad, vamos a tener el mismo problema que tenemos en Mazatlán. Entonces, ¿por qué repetir esos errores?
el agua siempre tiene memoria, va a correr por donde sea, démosle el paso al agua, o sea, escárvale, desasolva esos y deja que el agua corra por donde sea, deja que lleguen a la Escopama y evita las inundaciones que tenemos. Entonces, son lecciones aprendidas, más aparte la tarea de que, no sé, que tengamos instrumentos transparentes además, o sea, que los ciudadanos en su página web, en su celular, vean en dónde se inunda y dónde van a construir y qué podría pasar. Entonces, transparencia, rendición de cuentas, protección de nuestras playas y ciudad esponja. Muy bien, pues Yo sería quisiera un buen hacerles tema, sería un buen tema, diputada, para subirlo a tribuna. Yo creo que estos temas de drenaje, de Estoy ciudad tomando esponja, todo este tipo, pues para que pues, ponerlo ahí en la tribuna del Congreso para al menos tener visibilidad, que se tome en cuenta estas propuestas que hace Sandra, pues y que yo creo que sería lo más y algunas conveniente. las hemos mencionado, pero no tan puntuales. Pero sí las hemos mencionado. Pues aquí estoy tomé nota, mira. Sí, porque ya lleva tarea, Ahí yo sí lleva quisiera tarea para allá. hacerles una provocación a nuestros especialistas con algo más tierrita. ¿Hicimos bien o hicimos mal en cerrar la planta de tratamiento del Crestón? Ok. Arquitecto, Bien. a ver, usted, su opinión. Y luego con Sandra. Bueno, pues es un tema medio escabroso, ¿no? Porque efectivamente se ha dicho que nunca se terminó la planta de tratamiento, ¿no? Sí, porque acuérdense que debe haber un emisor y ese emisor jamás se construyó, que yo sepa, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero la planta en sí era una planta de tratamiento de las aguas que le llegaban ahí, pero no las emitía a esa situación. No sé si Sandra esté más enterada sobre ese tema, pero yo creo que en ese momento creaba un conflicto de la contaminación de las aguas en esa zona por salir casi aguas crudas a la emisión, a la zona del faro. Ahora, si se contrasta, pues desafortunadamente, ese crecimiento universal de las ciudades y sus aprovechamientos turísticos, y que el Faro es uno de nuestros atractivos turísticos de mayor magnitud. Incluso se está hablando de hacer una Ya le van a poner una tirolesa tirolesa. y cosas de esas, ¿no? Pero simplemente conformámonos con poderlo subir ya a piecito, ¿no? Pero los olores y toda esa serie de situaciones que desprendía esa planta sí causaban una desazón específica y una mala impresión para el turismo, ¿no? Por eso es que se les dieron a la tarea. Pero mientras no hubiera un sustituto específico para la planta, se debería haber tenido cuidado antes de hacerlo, ¿verdad? Sustituir una cosa por una solución, no dejar un problema tratando de resolver otro que a lo mejor es superficial, en tanto es superficial, porque de eso vive la ciudad, ¿verdad? Creo yo, ese es mi punto de vista. Si hubo ese equilibrio a través de Jumapán, perfectamente, ¿verdad? Aquí está el sustituto, así lo vamos a resolver. Esta planta nos causa más problemas que lo que nos da de beneficio, ¿verdad? Muy bien, sí, incluso ya se habla de plantas pequeñas para los nuevos desarrollos, para que traten sus aguas, bajarle el volumen de aguas negras al plantas de tratamiento sistema de drenaje particulares que puedan reutilizar este tipo de aguas. Por aquí nos comenta José Rosario Gámez Valle que se nos olvidó el estero del Yugo. Arcelia Prado Beltrán nos felicita por el programa y dice que cómo podemos apoyar para que se acabe esta situación de no respetar zonas federales. Pues sí, son temas importantes. Minerva Osuna dice que ninguna dependencia del gobierno municipal trabaja de manera horizontal, cada quien está por su lado. Nos está viendo también nuestro querido José Ángel Maldonado, el gordo Maldonado, Lorena Gabriel Delgado, también nos están viendo. Pues muchas gracias por sintonizarnos y seguirnos aquí en la tertulia. Vamos a darle la voz a la diputada, vamos a ir a un mensaje posteriormente y regresamos con las conclusiones de cada uno de ustedes. Adelante, diputada. Sí, pues la verdad es que estoy haciendo anotaciones de aspectos que yo puedo retomar en el Congreso. Tengo aliadas, tengo diputadas compañeras que sé que están trabajando en el tema. Está la diputada Verónica Batis, Victoria Sánchez. Son mujeres que están muy comprometidas en el tema y que yo pienso que estamos a tiempo en esta legislatura para el periodo que viene dar una solución desde lo legislativo. Sin embargo, estoy convencida
de la fuerza de la sociedad organizada, de que las denuncias ciudadanas en contra de los malos gobiernos y las malas decisiones de quienes gobiernan prosperan. Si no, pregúntenle al alcalde de Culiacán y a los alcaldes que han estado cuestionados en este tema, ¿no? Entonces, estoy convencida de que el trabajo en equipo, si no se había concretado, yo pienso que el primer problema en la continuidad de este tipo de trabajo en equipo se da por el cambio cíclico de funcionarios públicos, y el que su curva de aprendizaje y el que los funcionarios que están retomando sus actividades en alguno de los aspectos que tienen que ver precisamente con la planeación, con los permisos, con muchas cosas que tienen que han puesto Mazatlán en la crisis en la que estamos viviendo ahorita, pues también deberían de ser objetos de sanciones por el mal ejercicio, porque el que sean ignorantes no los eximen de sus responsabilidades. Entonces yo estoy convencida de que hoy más que nunca estamos en condiciones de poder concretar esa sinergia que nos permita poner, en este caso, Mazatlán en condiciones por lo menos estables, porque para poder ponerla en el lugar que se necesita para tener esta seguridad de que estamos haciendo lo correcto en Mazatlán, para no caer o no ser víctimas tan vulnerables como lo fue Acapulco con este Otis. Yo creo que ahorita estamos en buen momento, Sandra y arquitecto, de que la gente que estamos desde el servicio público pongamos atención y presupuesto en la gente que sabe. Yo tengo un sueño, y ese sueño es de que en algún momento las autoridades entiendan, quienes son responsables de gobernar, entiendan la importancia de darles la batuta a la gente especializada en cada uno de los temas que tienen que ver con el desarrollo económico y social de cualquier municipio, de que entiendan que somos los servidores públicos solamente una herramienta para ustedes, que son los que saben lo que se tiene que hacer, porque los servidores públicos somos cíclicos y entorpecemos la inercia de la gente que sabe hacer las cosas. Entonces, ese es mi sueño, que algún día los servidores públicos, presidentes municipales, y directores de áreas, subsecretarios, todo el mundo, secretarios y subsecretarios, entiendan que solamente deberíamos de ser herramienta y vehículo para que ustedes, que la gente que sabe hacer las cosas, pues tengan recursos y tengan todo para que funcione mejor. Pues muy bien, así sea. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos rapidito para las conclusiones de este interesante programa, que vamos a tener que hacer otro, sin duda, para darle continuidad. Adelante, David, con el corte. Varios años. Sí, yo creo que esto tenemos que estarlo repitiendo por los años que nos queden de vida, ¿no? Adelante, David, con el corte y regresamos. Sinaloa es líder nacional en producción pesquera y acuícola. Por el valor de su producción de casi 13,000 millones de pesos, el estado mantiene el primer lugar en el país y el segundo en cuanto a volumen, con más de 360,000 toneladas. Así contribuimos a la seguridad alimentaria del país. Secretaría de Pesca y Acuacultura. Sinaloa, gobierno con sentido social. Pues sin duda, ese es un gran tema, ya lo dijo el arquitecto, que vamos a seguir tratando durante años. No es solamente este programa, es un problema serio el de Mazatlán, en donde, bueno, pues como lo presentamos al principio, en este lugar no debió construirse nada, se construyó a fuerza del tesón de un pueblo, ¿no? A la cuestión económica que hizo detonar a esta zona, pero que con muchísimas complicaciones urbanas, orográficas, de servicios, etcétera, que lo seguimos padeciendo desde hace 200 años, pues no debe haber existido, pero sin embargo aquí estamos, y ahora aquí nos quedamos y no nos vamos a ir a ningún lado. Así nos pegue un Otis categoría 5, pero hay que prepararnos precisamente para recibir este tipo de cuestiones, porque la verdad es que casi todo lo hemos hecho mal, y la corrupción ha sido ese factor común del desarrollo urbano de esta ciudad. Vamos a ir a las conclusiones, propuestas, tareas que hay que llevarnos todos para ir realizando nuestro círculo de acción, ¿no? Para ver qué podemos hacer. Yo creo que todos podemos hacerlo desde nuestras viviendas, las protecciones personales de los hogares, etcétera, hacer algo que podamos ir previniendo un desastre de esta naturaleza que puso de rodillas al puerto de Acapulco.
Empezamos como iniciamos con Sandra Guido, con sus conclusiones, propuestas, contribuciones. Adelante, Sandra. Yo pensé que la última era la vez pasada era la última ronda. Reitero, bueno, es muy importante saber qué hacer y tener una agenda sociedad-gobierno. Entonces les comento, y ahora sí es novedad, es primicia aquí en Paralelo 23. En enero, bueno, en el primer trimestre del 24 arrancamos junto con expertos de Naciones Unidas un estudio de vulnerabilidad hídrica y vulnerabilidad en general de Mazatlán, de la ciudad de Mazatlán. Vamos a estar trabajando a lo largo del año con ellos como expertos y actores relevantes de todo esto, personas que nos preocupan y que saben, ¿no? Como el panel que aquí estamos, invitarlos a estas sesiones para, para al final terminar con una agenda sociedad-gobierno. Y esto es muy importante porque, bueno, por un lado van a ser datos muy actuales y se seleccionaron nada más 3 ciudades en todo el país. Afortunadamente, pues mucha de la información que ya hemos desarrollado para Mazatlán y el sur de Sinaloa tuvo el enorme peso de seleccionarnos a Mazatlán como sitio, ¿no? Para poder ellos decir, aquí vamos a ir, y estas 3 ciudades, nada más son una en Oaxaca, ¿cómo se llama? La Paz y nosotros, 0, es todo. Y ahí esto nos abre la puerta para, a partir de este estudio de vulnerabilidad, poder avanzar con el Fondo Verde para el Clima en recursos para implementar acciones críticas, estratégicas que se determinen de manera colectiva. Entonces, la actualización, esto lo estamos haciendo como sociedad civil y es nuestra aportación hacia esto, pero muy importante, y reitero, es que ya basta de planes que no se implementan y que no son vinculantes. O sea, llega el momento en que la sociedad se cansa de tener la mejor información y la mejor todo, y todo termina en un plan que está legalmente aprobado, pero que no se aplica porque no es vinculante. Entonces, creo que ahí hay un trabajo legislativo sumamente importante que se tiene que hacer, Celia, para este tipo, porque la verdad, o sea, nosotros como sociedad podemos llegar hasta allí, pero después de eso y te desmoralizas, de que ves Claro. que dices, oye, pero si ya hay esto, el Atlas de riego, y nada de esto se Nada se utiliza a la cumple. hora de la toma de decisión. Me Que lo no se llevo de utiliza y súper se dan tarea. autorizaciones, eso son. Y hay temas preventivos, es cómo evitar que Mazatlán siga creciendo, cometiendo los mismos errores, y ya puse el ejemplo de cómo proteger dunas y playas. Esto es replicable para todo el estado de Sinaloa, que es una de las mayores vulnerabilidades reconocida por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sinaloa es altamente vulnerable al incremento en el nivel del mar y la exposición a huracanes. Entonces, tenemos que proteger dunas y playas, y la fórmula que se aplicó en Escuinapa es perfectamente aplicable a todo el estado. Nos interesa Mazatlán, por supuesto. Lo que queda hay que protegerlo. Y tercero, tenemos 17 arroyos que atraviesan Mazatlán. No los vamos a quitar, pero hemos hecho desastres. Entonces sí tenemos que darle al agua su curso e invertir de esta manera, o sea, convertirnos en ciudades esponja. Eso es una tarea sumamente importante en donde estaríamos realmente reduciendo esta vulnerabilidad de manera, y no se requieren los miles y miles de millones de pesos, porque son intervenciones puntuales en los sitios que ya están identificados en el Atlas de riesgo. Entonces, es manos a la obra, hagamos eso, y pues yo invito a todos los ciudadanos que les interesen estos temas, a que nos sigan en redes sociales, porque vamos a empezar a socializar mucho estos temas, pero para que nos informemos y nos eduquemos sobre qué es esto y qué podemos hacer en nuestras casas para avanzar hacia la construcción de esta resiliencia. Y es a través de la página de Conselva, ¿verdad, Sandra? Y que lo sigan a través de la página de Conselva, las redes sociales de Facebook, Conselva. sí, todas las redes. Sí, todas las Facebook, redes sociales Instagram y todo. de Conselva para dar seguimiento a estos estudios y estas acciones. Arquitecto, sus conclusiones para este primer programa sobre el tema. Bueno, mis conclusiones serían pues muy similares a las que dice Sandra, ¿no? ¿Por qué? Porque el cómo está
perfectamente bien unido a lo vinculante de todos los programas y planes que puedan existir. Vinculante significa que sean obligatorios, ¿verdad? Claro. Que se tome perfectamente bien a nivel de una buena gobernanza. Y eso es muy importante. La gobernanza es un concepto muy actual y que pone de manifiesto que son precisamente las soberanías cercanas, los municipios, los que tienen que aterrizar todas esas ideas que se gestan a nivel internacional, que bajan a nivel nacional, que se convierten en muy bonitos documentos y muy explícitos, como, etcétera, como todos los que conocemos a nivel internacional, o sobre todo los ONU Habitat, que han brincado de 20 años en 20 años en 20 años, desde el 76 hasta el 2016, que produjeron una idea inicial de aglomeración muy positiva para el mejor desarrollo económico, que llevó a externalidades negativas totalmente por el crecimiento de los tugurios, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda, la de ya de Estambul 96, habla ya de una vivienda para todos y un derecho a la ciudad. O sea, son temas pues generalizables. Y ya en Quito 2016 apareció la nueva agenda urbana. Esa nueva agenda urbana ya tenemos 7 años, ¿no? Y los 7 años, y fueron aparejados con los objetivos de desarrollo sustentable, que se supone que son los indicadores que deben de dirigir todas las iniciativas surgidas en la famosa NOW. Entonces, en esas condiciones, tenemos que unirnos, pues, y sobre todo, hacer esa buena gobernanza desde un nivel que se supone que era neoliberal, que se convirtió en un gobierno paternalista, de que yo te lo resuelvo todo si tú me dices qué, y luego después en un gobiernos facilitadores para la interrelación de todo lo que estamos hablando aquí, de las personas, de los ciudadanos, de los diversos niveles, Congreso, gobierno del Estado, bla, 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 y finalmente un gobierno redistributivo de responsabilidades. Esas serían mis sugerencias en ese orden. Espero que no sean demasiado optimistas, ¿verdad? Pero creo que por ahí debe andar. Y ahí generaliza todo lo que puede suceder en un desarrollo urbano, un ordenamiento territorial y una gestión integral de riesgos, que eso es lo muy importante para lograr esa resiliencia de la que hablas. Muy bien, adelante, diputada, con tus conclusiones. Pues yo, más que todo, lo que me llevo es tarea, un compromiso de darle seguimiento a temas muy específicos que podemos trabajar en equipo en el Congreso, agradecerles su tiempo y dejar una reflexión que yo cuando fui directora del Acuario tuve la oportunidad de sentir en mi conciencia, vivirlo, sentirlo en mi corazón, tenerlo en mi conciencia, tatuarlo en mi conciencia de la importancia, de la responsabilidad que tenemos como seres humanos de entender que cuando hablamos de preservación de especies y del medio ambiente, hablamos de nuestra propia sobrevivencia, porque hasta el día de hoy creo que nos hemos ganado a pulso la extinción, y ojalá fuera la extinción nada más de los seres humanos. Estamos acabándonos el planeta completo. Entonces, yo agradecerles siempre el espacio para escucharlos, para compartir qué es lo que yo he hecho desde mi trinchera. Y digo trinchera porque en realidad es una batalla, es una batalla. Yo soy una ciudadana activa en política y nueva relativamente en la conciencia de la preservación y conservación del medio ambiente, que tiene que ver de manera holística con lo que estamos platicando aquí, ¿no? Entonces, yo sigo comprometida con el tema, sigo dispuesta a seguir trabajando en equipo con mis compañeras que también ya tienen un trabajo a conciencia con Sandra. Así que me llevo esa tarea y esa reflexión de tocar más conciencias de que nos estamos ganando a pulso la extinción, y ojalá y fuéramos nada más nosotros los humanos los que nos vayamos a extinguir. Y muchas gracias, feliz vida. Gracias, diputada. Don Francisco Chiquete, sus conclusiones. Bueno, cada vez que tenemos una mesa de esta naturaleza, a mí me emociona ver que hay gente de la sociedad civil con propuestas, con respuestas, con planteamientos, con cosas que nos pueden llevar a solucionar la problemática que, por el contrario, parecemos empeñados en ahondar cada vez más.
Me llevo la desesperanza de que las autoridades del nivel que sean operan en contrario. Yo veo diputados como la diputada que lleva planteamientos, pero veo poderes ejecutivos que son reacios a todo esto. El arquitecto hablaba de modificar, invertir la base social para la transversalidad de las decisiones, pero estamos en un gobierno que, por el contrario, está atacando todos los instrumentos de la sociedad civil para participar en las decisiones de gobierno. Y esto, pues, no es más que dejadez de la sociedad, porque si la sociedad reacciona y les hace ver que no quiere este tipo de cosas, pues tendrían que actuar en defensa propia, ya no con la inercia del poder que nos ha llevado a estas actitudes. Ojalá sigamos con esta capacidad de seguir levantando la voz, de seguir hablando de lo que nos interesa y de lo que nos permite tener esperanzas de sobrevivencia, y que gente tan capacitada como los tres invitados de hoy pues tengan esa incidencia que necesitamos para que la sociedad actúe mejor. Pues muy bien, mientras todo esto sucede, todas estas buenas voluntades, estas grandes propuestas, estas tareas por resolver, pues yo le voy a seguir llevando flores a la Virgen de la Puntilla y le voy a seguir prendiendo varios cirios pascuales, porque pues todavía no estamos a salvo. Esperemos que todavía el año que entra, por lo menos, pues lo sigan desviando los huracanes a Mazatlán. Les agradecemos muchísimo. Nomás espero, Mario, en esa tertulia. Nomás espero no verte llevándole flores a los ayudantes de la Virgen. No, a los ayudantes, ellos trabajan solos, ellos trabajan por su lado, tienen su propia magia, allá ellos van por su lado. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta tertulia. Vamos a seguir tocando este tema, ya llevamos varias tertulias con este asunto del agua, del drenaje, de los huracanes, etcétera. Vamos a seguir hablando de este tema y los vamos a volver a invitar, arquitectos, a una diputada, para que nos acompañen en otra tertulia tan interesante como esta. El tiempo que se necesite, vamos a hacer estos programas. Muchas gracias a usted porque nos ha acompañado en la tertulia en Paralelo 23. Síganos en nuestra plataforma informativa de Paralelo, YouTube, Facebook, la página de internet www.paralelo-medio23. Nos vemos en la próxima tertulia y mientras tanto sean felices, diviértanse y gocen de Mazatlán, que es un lugar inigualable. Adelante, David.